Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. Tenía 9 años y no sabía por qué lo habían dejado ahí. Nadie le explicó nada. Nomás lo bajaron de la camioneta blanca, le pusieron una mochila vieja en la espalda y le dijeron: «Espérate aquí». Afuera del Instituto de Internamiento para Adolescentes San Fernando, en Ecatepec, el aire olía a desinfectante y a cemento caliente. Luis Emiliano Zúñiga Ramírez se quedó parado con los brazos rígidos, sin llorar, sin moverse. Dentro, los guardias lo registraron como menor sin tutela conocida. No traía papeles, nomás una muda de ropa y un billete de 50 pesos que un voluntario, al verlo tan quieto, le había dado como un sonriso triste. «Cuando seas libre, úsalo en lo que quieras». Luis no dijo nada. Dobló el billete en 4 partes y lo metió en el forro de su mochila. Nadie volvió a preguntar por él, nadie volvió a llamarlo por su nombre. A los 9 años ya sabía que su historia no iba a ser contada por nadie, excepto por él mismo. Luis nunca preguntó cuánto tiempo iba a estar ahí. Desde el primer día entendió que hacer preguntas era peligroso. Los otros chavos sabían desde antes cómo funcionaba el encierro. Hablar poco, dormir con un ojo abierto, no confiar en nadie. Luis aprendió rápido, aprendió a caminar pegado a la pared, a no levantar la mirada, a obedecer sin que le hablaran. Tenía un cuaderno que encontró en la basura, con hojas arrancadas y dibujitos de otro chavo que ya no estaba. Lo usaba para contar los días sin escribir números, solo rayitas verticales que dibujaba con una pluma sin tinta. Cuando lo descubrieron, se lo quitaron. Desde entonces, escondía todo: el cepillo de dientes, los calcetines que no le robaban y el billete, que dormía cosido al forro interior de su mochila como un corazón postizo. Las literas olían a sudor seco. Había gritos en la noche, pero nadie se levantaba. Los guardias hacían rondines con linternas que no iluminaban, solo anunciaban castigos. Luis dormía hecho bolita, como lo hacía cuando tenía miedo en la casa que apenas recordaba. Un día soñó con la voz de su madre. No decía nada claro, solo su nombre, Luisito, como un eco que no venía de la memoria sino de la necesidad. Despertó con las uñas incrustadas en la palma y la lengua seca. No lloró. Tenía prohibido llorar, aunque nadie lo hubiera dicho. Era una regla no escrita, como tantas otras. El tiempo pasaba sin estaciones. Afuera podía estar lloviendo o haciendo sol. Adentro era siempre igual, gris, áspero, con olor a sosa cáustica y frijoles recalentados. Cada tanto llegaban voluntarios a dar charlas. Uno de ellos, el mismo que le dio el billete, volvió un año después. No lo reconoció. Luis tampoco dijo nada. Solo pensó: «No te acuerdas de mí, pero yo guardo lo que me diste». En la celda de castigo donde estuvo 3 días por haber empujado a otro chavo, Luis sacó el billete del escondite, lo dobló de nuevo con las uñas y lo miró bajo la poca luz que entraba. La cara de Benito Juárez estaba gastada, pero aún decía algo: libertad. Luis no sabía de historia, pero esa palabra le dolía en el pecho. No tenía amigos, solo conocidos que compartían miedo. Uno de ellos, Cristóbal, le dijo una vez: «Yo me salgo en 2 años. Mi jefa va a venir por mí». Luis no respondió. Él no esperaba a nadie. Lo único que esperaba era el día en que pudiera usar su billete. Había pensado en dulces, en un refresco frío, en una chamarra sin hoyos. Pero luego pensaba que si lo gastaba, el billete dejaría de ser promesa. Y él necesitaba promesas, aunque fueran de papel. A veces los psicólogos del DIF lo llamaban para sesiones. Luis entraba en silencio, salía en silencio. Nunca supieron su historia completa. Él tampoco.
Recordaba una casa con patio, un perro viejo, un triciclo azul, pero los rostros eran niebla. Lo que tenía claro era el instante en que lo deixaram no portón. A mão da mulher que o empurrou de leve e a frase: "Aí te van a cuidar". Nunca más viu esa mão. Cumplidos los 14 años, ya medía casi 1,70 m. Los nuevos internos lo veían con respeto. Él no hablaba, pero imponía. Mantenía la rutina con precisión quirúrgica. Se levantaba antes del silbato. Comía lo justo. Nunca pedía nada. Un custodio lo apodó el monje. Otro decía: ese chavo está tocado, pero no se mete con nadie. Luis escuchaba todo, registraba todo, cada insulto, cada golpe, cada silencio, y cada noche, antes de dormir, tocaba el forro de su mochila, asegurándose de que el billete seguía ahí. No por el dinero, por la promesa. Un día, sin previo aviso, lo llamaron a dirección. Le dijeron que cumpliría 15 años en libertad condicional. No entendió al principio. Pensó que era una trampa. Pero firmaron papeles, le dieron su ropa vieja y una bolsa de plástico con sus cosas. Nadie lo abrazó. Nadie le dijo felicidades. Solo el guardia de turno, un tipo con voz ronca, le dijo: "Ya estás del otro lado, chavo, cuídate". Luis salió caminando como si no supiera usar las piernas. El sol lo encegueció. No tenía a dónde ir. No tenía a quién llamar, pero tenía el billete. Caminó por calles que no recordaba hasta ver una papelería pequeña, pintada de azul desteñido. Entró. La señora lo miró sin preguntar nada. Luis abrió la mochila, sacó el billete cuidadosamente, como si fuera frágil, y lo puso sobre el mostrador. Un cuaderno, por favor, de los que tienen muchas hojas. La señora le ofreció uno de espiral con portada de autos. Luis lo tomó. Afuera se sentó en la banqueta, lo abrió en blanco y escribió con lápiz mordido: "No soy nadie, pero ya no estoy encerrado". Luis no sabía cuánto costaba vivir afuera. No tenía idea de precios, de rutas de camiones, de cómo se compraba un boleto o se pedía comida en una fonda. Solo sabía caminar. Y eso hizo durante días, cruzando calles como si le pertenecieran, con su cuaderno bajo el brazo y los ojos acostumbrándose al exceso de luz, al ruido, al olor de tacos callejeros que le recordaban algo parecido al hambre verdadera. Dormía en parques, en bancas, a veces en estaciones de autobús, donde nadie preguntaba nada si uno no molestaba. Un día llovió toda la noche y se metió bajo un toldo de ferretería. Despertó con el cuaderno mojado, algunas hojas manchadas. Lloró en silencio. No por el frío, no por el hambre. Lloró porque la historia que había empezado a escribir estaba manchada, como él, pero no lo rompió, lo secó con el cuerpo y siguió escribiendo. Palabras cortas, recuerdos sin orden, frases que no sabían a literatura pero dolían como cicatrices. Un chavo que vendía dulces en la esquina del metro Pantitlán lo miró durante días antes de hablarle. ¿No quieres vender conmigo? Te doy una parte. Luis no respondió de inmediato. Lo pensó. ¿Era eso o seguir con el estómago vacío? Aceptó. Le dieron una caja de mazapanes y él repitió lo que oía. Dulces, dulces, a 10 la bolsita. No gritaba mucho, su voz era baja, pero sus ojos hablaban, y algunos adultos, sin saber por qué, le compraban. Había algo en ese muchacho flaco con mochila sucia y mirada inmensa que despertaba una culpa antigua. Con los primeros 30 pesos, compró una torta de huevo. La comió despacio, sentado en la banqueta, como si fuera un ritual. Luego fue al puesto de revistas y compró un lápiz. Para seguir escribiendo, se dijo. El cuaderno estaba medio lleno. Las primeras páginas hablaban de su encierro, cómo contaba los pasos de los custodios, cómo se dormía con miedo,
cómo cada noche soñaba que el billete se deshacía en su mano, pero luego empezaban recuerdos vagos de una casa en Ixtapaluca, de un perro que ladraba solo cuando su madre lloraba, de un triciclo que le robaron. No sabía si eran recuerdos reales, no le importaba, eran suyos. Durmió 2 semanas en el techo de un taller mecánico. El dueño, don Fermín, le dijo que mientras no robara podía quedarse. Aquí arriba no molestan, le dijo. Luis agradeció con una reverencia. No hablaba mucho, pero hacía todo lo que le pedían. Barría, lavaba cubetas, traía refrescos. Un día, don Fermín le ofreció una cobija vieja. Luis la dobló con cuidado, como si fuera de seda, y durmió abrazado a ella. En las noches, escribía, ya no solo sobre el pasado, ahora imaginaba lugares. Inventaba casas con estufas calientes, con libros en los estantes y voces que preguntaban, ¿cómo te fue hoy, Luisito? Un día escribió, si algún día tengo un hijo, no le voy a gritar. Esa fue su forma de hacer promesa. Con el tiempo, empezó a leer los libros que la esposa de don Fermín dejaba sobre la mesa. Revistas viejas, novelas con hojas rotas. No entendía todo, pero subrayaba palabras que le gustaban. Ternura, abrigo, perdón. Esas palabras no existían en el reclusorio. Ahora las tenía como piedras preciosas. El cuaderno estaba por terminarse. Luis lo sabía. Cada página escrita era un ladrillo en la muralla que lo separaba del olvido. Cuando quedaban 5 hojas, se detuvo. Cerró el cuaderno, lo envolvió en una bolsa plástica y lo metió al fondo de la mochila, donde antes dormía el billete. Ahora esto vale más, pensó. Y siguió. Una tarde, una señora lo vio vendiendo dulces en el metro y le preguntó si sabía leer. Luis asintió. La mujer, trabajadora social de un centro comunitario, le ofreció ir a clases nocturnas. No es obligatorio, no más si quieres. Luis fue. Las aulas solían a marcador y a jabón barato. Había otros como él, adultos que no sabían leer, mujeres que escapaban de algo, muchachos con ojos tristes y manos ansiosas. Luis escuchaba más de lo que hablaba. Le daban hojas para escribir, pero él llevaba su propio cuaderno. En una de esas clases, la trabajadora le dijo, «Luis, lo que escribes, eso también es vivir». Él bajó la cabeza. No estaba acostumbrado a que alguien nombrara lo que hacía en secreto. Una noche soñó que abría una puerta. Del otro lado no había nadie, pero no era terror, era calma. El aire entraba sin permiso y por primera vez Luis no se sentía encerrado. Despertó con los ojos húmedos, escribió, «Creo que ya no tengo tanto miedo». Luis no sabía si era martes o domingo. Los días eran iguales desde que salió, pero algo en su cuerpo empezaba a distinguir los cambios. Ya no se encogía cada vez que un adulto levantaba la voz. Ya no temía dormirse sin zapatos puestos. Poco a poco, sin darse cuenta, su postura cambió. Seguía callado, pero sus hombros se deshicieron del peso invisible que antes lo hacía parecer más pequeño. En el centro comunitario, la trabajadora social, doña Marta, empezó a notarlo. Le hablaba con voz suave, como quien no quiere asustar a un pájaro. ¿Tienes algún familiar al que quieras buscar?, preguntó una tarde. Luis negó con la cabeza. No tenía, y si los tenía, ya no quería que lo encontraran. Lo único que le importaba era escribir. Terminó su primer cuaderno una noche tibia de septiembre. No supo si celebrarlo o llorar. Lo acarició como si fuera piel. Luego fue a la papelería, la misma donde había comprado el primero, y con sus ahorros compró otro. Esta vez eligió uno negro, con hojas lisas, más grande, más pesado. Al pagarlo, la señora lo reconoció. «Tú eres el chavo del billete, ¿verdad?». Luis sonrió apenas. «Ya no tengo el billete, pero tengo esto», y levantó el cuaderno. Ella no dijo nada más.
solo le regaló un bolígrafo azul, para que no se borre lo que escribes. En ese segundo cuaderno, Luis dejó de hablar solo de sí mismo. Empezó a describir lo que veía: las manos de los niños limpiavidrios, las miradas vacías en los camiones, el sonido de las sirenas a medianoche. Le fascinaban los detalles que nadie notaba: un perro que siempre dormía en la misma esquina, la anciana que barría la banqueta aunque no cayeran hojas. Escribir se volvió un modo de permanecer, no solo de no desaparecer, sino de existir de una forma que antes no sabía posible. Doña Marta, intrigada por sus textos, le pidió permiso para mostrar algunos a una maestra de literatura. Luis dudó. Sentía que sus palabras eran su único refugio, pero al final aceptó. La maestra, una señora de cabello blanco y bufandas coloridas, lo buscó días después. «Tienes algo, Luis, algo que no se enseña en las escuelas». Él no entendió bien qué quería decir, pero agradeció. Lo invitaron a un taller de escritura en la biblioteca del barrio. Fue con desconfianza. Pensó que no lo dejarían entrar, pero nadie lo miró raro. Solo le ofrecieron una silla y una libreta. En ese círculo, por primera vez, dijo su nombre completo en voz alta. Nadie se burló, nadie lo corrigió, solo escucharon. Durante semanas escribió más que nunca. Algunos textos eran duros, casi imposibles de leer sin temblar. Otros tenían una ternura que ni él sabía que habitaba dentro. Un día escribió sobre el billete. Lo describió con detalle: las arrugas, el doblez perfecto, el color deslavado, y luego el momento en que lo usó. Al final del texto escribió: ese billete no era dinero, era permiso. Cuando leyó eso en voz alta, en el taller hubo silencio. Luego aplausos suaves. Luis bajó la mirada, como si no mereciera tanto. Don Fermín, al ver que Luis ya no dormía en el techo y pasaba más tiempo leyendo que barriendo, le ofreció un cuarto pequeño atrás del taller. «No es gran cosa, pero es tuyo si lo cuidas». Luis aceptó con una mezcla de miedo y gratitud. Limpiaba el cuarto cada día. Puso su mochila en un rincón, el cuaderno en una mesa improvisada y colgó un papel en la pared con una frase escrita a mano: «Aquí empiezo». No era un hogar, pero ya no era calle. Con el tiempo fue acumulando cuadernos. Ya tenía 4, todos escritos con letra pequeña, ordenada, con dibujos en las esquinas y frases subrayadas. Doña Marta le propuso mostrar sus textos en una pequeña exposición local. Luis dudó. ¿Y si se burlan? Ella le respondió: que se burlen. No escribes para ellos, escribes porque sobreviviste. El día de la exposición, Luis llegó con la ropa más limpia que tenía. Los cuadernos estaban sobre una mesa, abiertos en diferentes páginas. Algunas personas se detenían, leían en silencio y luego lo miraban sin saber qué decir. Una niña pequeña le preguntó si todo eso era de verdad. Luis se agachó y le dijo: «Sí, pero ahora ya no duele tanto». Al final del día, alguien le dejó un sobre. Dentro había una nota que decía: «Sigue escribiendo, tu voz también es México». No tenía firma. Luis guardó la nota entre las páginas del primer cuaderno, donde antes dormía el billete. Esa noche, al volver a su cuarto, escribió: «Hoy me llamaron por mi nombre y no tuve miedo». Luis no se acostumbraba del todo a que lo miraran con respeto. Le costaba creer que alguien pudiera interesarse por lo que escribía sin buscar nada a cambio. Pero poco a poco, los rostros empezaban a ser distintos. Ya no eran sombras ni amenazas, eran ojos atentos, manos que ofrecían en vez de exigir, voces que decían «gracias por compartir» en vez de «cállate». Una tarde, doña Marta le propuso ayudar en un taller para adolescentes en situación de calle. «Tú sabes lo que es eso. Podrías entenderlos más que nadie». Luis tardó en responder. No porque no quisiera, sino porque aún sentía que su voz era prestada,
que escribir estaba bien, pero hablar en voz alta era otra cosa. Finalmente, aceptó. Llegó al taller con una libreta nueva, de pasta dura, sin saber si sería capaz de usarla frente a otros. Los chicos no lo recibieron con entusiasmo. Algunos lo ignoraron, otros se burlaron. Pero Luis no intentó imponer nada. Se sentó entre ellos, escuchó, dibujó, compartió silencios. Solo después de varios días, uno le preguntó: ¿Tú también estuviste encerrado? Luis asintió. ¿Por qué? Luis bajó la mirada. No lo sé, nomás me dejaron ahí. Esa fue la primera vez que lo dijo en voz alta. El chavo no respondió, solo le tendió una hoja y le dijo: escribe eso. Luis escribió, y al leerlo, los demás guardaron silencio, como si entendieran que esas palabras no venían del cuerpo, sino de algo más profundo que no sabían nombrar. Así comenzó a acompañar a esos adolescentes. No como maestro, sino como uno más que había caminado por el mismo lodo. Les enseñaba a doblar papel para hacer sobres, a usar palabras como abrigo, a escribir lo que no podían decir. Uno de ellos, René, empezó a copiarlo. Escribía todos los días, con letra chueca pero intensa. Le confesó que soñaba con encontrar a su hermana. Luis le regaló su tercer cuaderno. Ahí puedes guardarla, aunque no sepas dónde está. René lo abrazó sin decir nada. Luis se quedó inmóvil. Era la primera vez que alguien lo tocaba sin amenaza ni lástima, solo con cariño. La relación con don Fermín también cambió. El hombre, antes áspero, comenzó a llamarlo mijito sin darse cuenta. Le guardaba pan en las mañanas, le prestaba libros de su juventud, le preguntaba su opinión sobre cosas que ni él mismo entendía. ¿Tú crees que uno nace así, roto? Luis le respondía escribiendo. Le dejaba notas en los tornillos del taller, frases pegadas a la cafetera. Lo roto no siempre es basura. A veces es otra forma de estar completo. Un día, Luis fue invitado a leer uno de sus textos en una secundaria pública. Le temblaban las manos. El auditorio estaba lleno de estudiantes ruidosos. Pensó en irse, pero recordó el billete. Recordó que lo había usado para comprar su primer cuaderno, y eso lo había traído hasta ahí. Subió al estrado, respiró hondo, abrió su cuaderno negro y leyó. Me llamo Luis Emiliano Zúñiga Ramírez. A los 9 años me dejaron frente a un portón. No sabía que estaba empezando a morir, pero ahora sé que también estaba empezando a escribir. Nadie aplaudió de inmediato. El silencio fue largo. Luego vinieron las manos. Y luego las preguntas. Una chica de ojos grandes le dijo: yo también siento que a veces no existo, pero cuando escribo me acuerdo de que sí. Luis le regaló un lápiz. Esa noche escribió: si mis palabras ayudan a que alguien no se borre, entonces valió la pena todo el encierro. Era la primera vez que veía sentido en el dolor, no como castigo, sino como semilla. Comenzó a soñar con algo que nunca había imaginado, un libro, no para vender, no para presumir, solo para dejar constancia, para que si un día desaparecía, quedara algo que dijera: Luis estuvo aquí, no fue invisible todo el tiempo. Con ayuda de la maestra del taller, compiló sus textos. Los organizó, les puso títulos, les corrigió las faltas sin borrar la esencia. El libro se llamó Cuando fui silencio. Se imprimieron 20 copias. Doña Marta las repartió entre bibliotecas populares, centros de rehabilitación y albergues. En una de esas copias, alguien dejó una nota entre las páginas. Te encontré sin buscarte. Gracias por escribir lo que yo nunca supe decir. Luis leyó esa nota durante horas. Luego la pegó en la pared de su cuarto, junto a la primera hoja del primer cuaderno. Esa donde había escrito: no soy nadie, pero ya no estoy encerrado.
Al mirarlas juntas, entendió que no era verdad. Sí era alguien que un día guardó un billete doblado esperando el momento de usarlo. Y cuando lo usó, lo transformó en algo que no se gastaba, en algo que se multiplicaba cada vez que alguien más decidía contar su propia historia. Luis aprendió a vivir con poco. Nunca tuvo cama propia hasta los 16 y cuando por fin la tuvo, dormía aún en una esquina del colchón con los zapatos puestos, como si alguien pudiera arrebatársela en cualquier momento. Tardó meses en poder colgar su ropa en una percha. Le parecía lujo, exhibición, algo que podía llamar a la pérdida. Pero con el tiempo, y sin decirlo en voz alta, empezó a habitar los espacios. Su cuarto ya no era solo refugio, era territorio. Tenía un calendario donde marcaba los días que no temía. A veces eran 1 o 2 por semana. A veces pasaban 15 días sin marcar nada. Pero el calendario se llenaba. Y eso ya era algo. El taller con adolescentes creció. Luis no era trabajador social ni maestro titulado, pero su presencia calmaba. Su silencio decía más que muchos discursos. Algunos chicos le mostraban dibujos, otros escribían por primera vez solo para que él los leyera. Nunca corregía, nomás señalaba con el dedo algo que brillaba. Aquí dijiste algo fuerte, o esto duele bonito. Y con eso, los chicos sentían que valía la pena seguir. Un día, llegó una muchacha nueva al taller. Se llamaba Alma. No hablaba casi nada. Solo escribía nombres en los márgenes de las hojas, nombres de mujeres, fechas, palabras como desaparecida o hospital. Luis no preguntó, solo le ofreció un cuaderno limpio. Ella lo aceptó y empezó a escribir sin parar. Una tarde, le dejó una nota a Luis. Tú me haces pensar que no todo está roto para siempre. Él guardó la nota sin saber qué responder. Se sentía incómodo con la ternura dirigida. No estaba acostumbrado, pero tampoco la rechazó. Solo escribió en su cuaderno. Hay personas que llegan sin tocar la puerta y uno les abre porque la casa por dentro ya sabía. Don Fermín enfermó. El taller mecánico cerró por unos meses. Luis se quedó sin ingresos, pero no sin norte. La comunidad lo conocía. Le ofrecieron trabajar en una biblioteca pequeña, organizando libros, ayudando a los niños con tareas. Él aceptó. Ver niños le provocaba algo que no sabía nombrar. No era tristeza, era como un eco. Como si en cada uno de ellos estuviera el niño que él no pudo ser. Les enseñaba a hacer cuadernos artesanales, a inventar finales distintos para los cuentos. Uno le preguntó, ¿y tú por qué sabes tanto si no fuiste a la escuela? Luis respondió, porque cuando estuve encerrado, lo único que tenía eran preguntas. Pasaron los años. Luis publicó 2 libros más, siempre en tirajes pequeños, en editoriales independientes que valoraban las voces sin apellido. Nunca se sintió escritor, pero ya no se sentía invisible. En una feria del libro en Tláhuac, una mujer se le acercó, lloraba, le mostró una página doblada de su primer libro. Este párrafo lo escribí yo, pero tú lo pusiste en palabras. Luis no supo qué decir, solo le tomó la mano, nadie más lo vio. Pero ese gesto fue una forma de decir, también tú existes. Cuando cumplió 20 años, doña Marta organizó un pequeño homenaje, nada grande. Solo gente cercana, algunos jóvenes del taller, otros que habían dejado de venir pero seguían escribiendo. Le dieron una libreta en blanco, de pasta dura, con su nombre grabado en la portada. Luis la abrió y escribió en la primera página, este es el primer cuaderno que no me da miedo empezar. Luego los miró y dijo, antes pensaba que mi historia era solo mía, ahora entiendo que todos estamos hechos de pedazos de otros. Al terminar la reunión, fue solo a su cuarto. Sacó todos sus cuadernos viejos, los acomodó en la cama. Eran más de 10, algunos ya gastados, otros apenas usados.
cada uno con su propia voz, su color, su peso. Los tocó uno por uno. Luego buscó en el fondo de la mochila vieja, la que ya casi no usaba, y encontró un sobre. Dentro estaba el billete original, el que creyó haber usado, pero no, era otro. Lo había guardado como recuerdo. Estaba gastado, casi deshecho, pero aún reconocible. Lo sostuvo entre los dedos largos, ya no de niño. Y entendió algo. No era el billete lo que había esperado todo ese tiempo, era a sí mismo. Esa noche pegó el billete en la contraportada de su nuevo cuaderno, no como promesa, sino como testigo. Luego escribió: yo fui niño sin nombre, sin fecha, sin historia, pero decidí no morirme sin contar lo que vi. No quiero que me recuerden, quiero que alguien, algún día, use su propio billete para comprarse un cuaderno y empiece. Luis Emiliano Zúñiga Ramírez nunca salió en las noticias. Nunca fue famoso, pero en cada biblioteca comunitaria donde un joven escribe por primera vez, hay una hoja donde se lee una de sus frases. Nadie sabe bien de dónde salió, solo que quien la escribió entendía lo que era vivir esperando un día. Si esta historia te rompió por dentro, comenta: yo también estuve roto.